Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición estar con ustedes en esta hora y deseamos que las bondades de nuestro Creador se puedan sentir en cada persona que ha decidido estudiar con nosotros en el día de hoy su santa y bendita palabra. Las bendiciones de Dios están ahí. Recordamos a nuestros hermanos que tuvimos el privilegio de compartir con ustedes un título general, El pan y el agua de vida, y que esta lección número 7 tuvo como fundamento un pasaje de la Biblia registrado en Éxodo 16 del 28 hasta el 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día da pan para 2 días. Quédese, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo reposó el séptimo día. Reiteramos la cita. Éxodo capítulo 16, versículos desde el 28 al 30. Señores, entramos en nuestro repaso. Vamos a puntualizar algunas ideas que posiblemente por el tiempo no tuvimos el privilegio de enfatizar tanto, y vamos a aprovechar estos minutos para ver algunos detalles de esas lecciones que por supuesto nos impresionaron bastante en esta semana. Quisiera saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que las bondades de nuestro Creador continúen con usted y los suyos. Muchas bendiciones. Gracias, apreciado amigo. Bendiciones de igual manera. Shalom Aleichem. Amén, amén, amén. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bendición en este día poder estar de nuevo con el estudio de la palabra de Dios. Le pedimos al Señor que bendiga a cada amigo, cada oyente, pastor, a esas personas que dedican el tiempo y son fieles oyentes de Radio Amanecer en Estudio y que nos hablan cada día de su fidelidad al estudio de la palabra de Dios en este programa. Reciban ustedes un abrazo y que el Todopoderoso hoy pueda dar paz a sus corazones y por supuesto a los de los suyos también. Tiene su razón de ser el hecho de que tantas personas den seguimiento a este espacio, y es bueno para informar y actualizar a los amigos que quizás están sintonizando por primera vez. Este programa está fundamentado en la guía de estudio que tiene la Iglesia Adventista, en un programa de estudio sistemático en cualquier parte del mundo donde haya presencia adventista. Este es el tema que se está tratando, y de ahí la bendición de tener oyentes en República Dominicana, en Norteamérica, Suramérica, Medio Oriente, aún en África, señores. Nosotros hemos recibido reporte de personas que dan seguimiento a nuestra emisora. Vaya nuestro saludo cordial y afectuoso para ellos, y nos alegramos bastante de que estén estudiando la Biblia junto a nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias infinitas porque nos permites en esta hora poder presentar este estudio fascinante, maravilloso de tu palabra, y por eso pedimos tu dirección, tu guianza, tu bendición. Oramos, damos gracias y hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hubo un segmento donde nosotros estuvimos estudiando acerca de un principio administrativo y de dirección del pueblo de Dios, y que vino de parte de un sacerdote de Madián, que ni siquiera era directamente catalogado como miembro del pueblo de Israel. Sin embargo, su sapiencia, sabiduría, dio algunos consejos en ese entorno familiar que eran necesarios, porque
Moisés como líder, usted estuvo señalando que Moisés era un tipo de gobernante autocrático, o sea, que todo lo que se hacía allí salía por la voluntad de Moisés y, y definitivamente que mirando esa situación de desgaste en términos de tomar decisiones, el liderazgo de Moisés corría el peligro de decaer y entonces Jetro empezó a dar algunos principios importantes para la administración del pueblo. Tiene que ver con asuntos de liderazgo. Cuéntenos un poquito sobre esto. Así es. Moisés había estado acostumbrado a lo que se conoce como la monarquía o el emperador. Había sido educado para ser un faraón. Uh-huh. Entonces el faraón por lo general no compartía sus decisiones. Más bien él era totalmente autocrático. Tenía consejeros naturalmente y algunas veces los cuestionaba, hacía un poquito de lo que se conoce como un gobierno compartido o un liderazgo compartido. Sin embargo, la decisión final era del faraón. Aquí Moisés está ejerciendo aparentemente este mismo tipo de liderazgo y encuentra a un hombre usado por el poder del Espíritu de Dios, que le dice que no está bien lo que está haciendo. Lo confrontó y le dijo claramente: ¿qué haces? Lo que estás haciendo no está bien. Tú y todo el pueblo desfallecerás. Y entonces es cuando le da otro estilo para dirigir al pueblo en un liderazgo compartido o lo que se conoce como un liderazgo participativo. Tú vas a tratar los asuntos principales, sin embargo, nombra jefes. Le habló de unas 4 estructuras, pastor. Uh-huh. Influencia sobre un grupo de 1000, el otro era de 100, uno de 50 y otro de 10, ahí un grupito pequeño. Así él iba a ver las características de los líderes a quienes les estaba dando responsabilidades, y a medida que su desempeño fuera creciendo y creando confianza, naturalmente que el líder mayor le iba a dar una responsabilidad también mayor a esos dirigidos o pudiera decirse compañeros de liderazgo. Así que aquí tenemos una estructura fascinante de la iglesia primitiva en ese consejo. Pastor, aprovechar el momento para reflexionar y preguntarle en este sentido, o resaltar más bien, ¿quién era Moisés? Moisés era una persona que se preparó en todo ámbito del saber humano en aquel entonces, ingeniero. Era una persona que tenía un liderazgo muy fuerte, y sin embargo cuando el suegro, que mayormente algunas personas dicen hay ciertas dificultades con el suegro, sin embargo este hombre fue tan sencillo y humilde que se acercó a Moisés y Moisés pudo haber reaccionado: bueno, pero es que yo soy una persona muy preparada, yo estuve en Egipto, ¿cómo es posible que me viene a dar ese tipo de consejo? Y quisiera resaltar la forma humilde y sencilla que un hombre con una preparación académica como era Moisés, indiscutible, abrió su corazón y permitió que estos consejos se pusieran en práctica, porque sí resaltábamos en la semana que hay algo bien interesante. A pesar de que Jetro era un sacerdote de Madián, después que dio los consejos, entonces dice: mira, estos son los consejos que están ahí. Yo sé que tú tienes un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, porque llegó a conocerle en conversaciones que tuvo con Moisés. La recomendación fue: consúltalo con tu Dios para ver si estas recomendaciones pueden ponerse en práctica en el pueblo. Quisiera mencionar en este momento, debido a eso, pastor, y al consejo que le dio Jetro, 3 estilos de liderazgo que son tradicionales. Este es el autocrático. El autocrático es dictatorial, pero toma solo las decisiones. Además de eso, tiene el poder de tomar todas las decisiones. No es realista en sus exigencias. Emplea disciplinas exageradas al que desobedece. No permite que ninguno ponga en duda sus decisiones o autoridad.
Y el autoritario, que es el otro estilo, usa el poder y la autoridad del puesto para motivar a la gente a seguirle. Ujú. Acepta recibir ayuda solo cuando es en beneficio suyo. No comparte el poder, ni su posición ni autoridad. No reconoce las habilidades de los demás. Hay muchas características que pudiéramos decir, pero en este momento decimos solo lacónicamente algunas. Y está el participativo, que es un estilo consultivo. Retiene el derecho de tomar decisiones, pero no toma decisiones importantes sin consultar. Es el estilo de liderazgo que Moisés utilizó. A pesar de que venía de aquel liderazgo heredado, ahora Dios trabaja su mente, pudiera decirse humilde, porque era un hombre humilde, y a través del Espíritu Santo él piensa, esta es la mejor forma. El consejo que me está dando este hombre es verdad. Y experimentó cuando lo hizo grandes beneficios, no solamente para él, sino para el pueblo también. Que se manifiesta desde el mismo liderazgo que va a empezar a realizar a partir de ese momento hasta la parte física, la salud. Claro. Porque si hay algo que hay que resaltar es que el mismo Jetro, cuando vio la intensa carga que tenía en términos reales físico y emocional, lo iba a enfermar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos resaltar esas ideas acerca del verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo, que somos reiterativos, señores, viene de una persona que no era del pueblo de Israel. Por eso hay que tener cierto grado de apertura cuando una persona que quizá no pertenece a tu misma denominación o centro religioso viene a darte algún tipo de consejo. ¿Usted cree que, pastor, nosotros deberíamos cerrar si no pertenece o no tiene los mismos elementos culturales en términos religiosos que yo tengo, se acerca para dar algún tipo de consejo? ¿Debemos nosotros en ese sentido cerrarnos para no escuchar esos consejos? Definitivamente que no, pastor, porque ahí viene otro estilo que se conoce como democrático. Uh-huh. Es mejor un buen policía que un mal presidente. Eso es así. Entonces, este estilo de liderazgo toma la tarea más difícil de un líder, que no es hacer lo correcto, no es hacer lo que es correcto. Por eso dicen los expertos en liderazgo que es mejor, el mejor amigo después del perro, del hombre, o en este caso del líder, es el basurero. Porque en el basurero encuentra lo que realmente le va a ayudar a tomar alguna decisión. Los verdaderos líderes, pastor, son personas ordinarias con extraordinaria determinación, simplemente. Por ejemplo, yo puedo y aprendo de todo lo que está a mi alrededor. Y de un niño yo aprendo. Nosotros estudiamos teología y vamos y hacemos maestría, doctorado. Sin embargo, un miembro de la iglesia viene y nos hace una pregunta que nos estremece. Y para nosotros mismos reconocemos que nunca habíamos pensado en eso porque no lo sabemos todo. Entonces es ahí donde un verdadero líder dice, voy a investigar eso. Lo investiga y puede dar una respuesta más adecuada. No inventar. Y ahí está el estilo de liderazgo. Moisés pudo haber rechazado. Sin embargo, como usted ha marcado varias veces, enfatizado, él fue donde Dios y Dios le acertó el consejo de Jetro. Eso es muy importante cuando llegan los consejos y cualquier situación que se pueda presentar en tu vida. Claro, tú vas a valorar qué tipo de persona es, porque uno debe tener cierto grado de instrucción al saber que algunas personas se van a acercar, no bien intencionadas, sino con el propósito de hacerte fracasar en el liderazgo. De ahí que Dios da inteligencia, sabiduría, sobre todo sabiduría, a sus hijos para que puedan evaluar qué tipo de consejos se está dando en lo que tiene que ver en los asuntos administrativos. En este caso, Moisés oró mucho, pidió a Dios que le diera capacidad para poder discernir esos planes y proyectos que su suegro le estaba presentando, y pudo determinar que era bueno y lo puso en práctica.
Hay una declaración que se encuentra en el libro La historia de la redención, en esa misma dirección, donde dice: Moisés no estaba fuera del alcance de las instrucciones de su suegro. Dios lo había exaltado mucho y había obrado maravillas por medio de su mano. Sin embargo, no adujo que Dios lo había escogido para instruir a otros, que había realizado maravillas por su intermedio y que por tanto no necesitaba que nadie lo instruyera. Escuchó de buen grado las sugerencias de su suegro y adoptó su plan, puesto que era un plan sabio. Y nosotros siempre hemos destacado este asunto. La sabiduría, un plan sabio. No tiene que ser necesariamente inteligente, sino un plan sabio. La sabiduría viene siempre involucrado elementos espirituales que nos invitan a obrar a favor de los demás de manera muy equilibrada. Así es. Ahora, los líderes que Moisés nombró los llamó ancianos. Y quisiera decir, pastor, que los ancianos no son solamente propios del pueblo de Israel. De hecho, los egipcios tenían ancianos. Había ancianos nombrados en Egipto. Encontramos también que los madianitas tenían ancianos. En Israel estos tenían un lugar importante en los días de Moisés, en Éxodo capítulo 17, 5 al 24 y versículo 1. También primero de Samuel 8:4 y después en el exilio en Jeremías 41. Luego del exilio en Esdras capítulo 5 versículo 9 y capítulo 6, 7, y los ancianos proclamaban la palabra. Éxodo capítulo 3 versículo 16, e hicieron los arreglos para la Pascua. Éxodo 12, 21. Los ancianos componían el Sanedrín y se cree que fue creado por Moisés cuando estableció los 70 ancianos. Los jueces era otra estructura que Moisés utilizó, que Dios estableció a través de ellos un liderazgo ininterrumpido de personajes que guían a su pueblo constituido por 16 jueces. Jueces capítulo 3 al 21. Luego estaban los reyes. Dios prometió los reyes, Génesis 17, 6, y lo cumplió, primero de Samuel 8, 4 al 7. En el Nuevo Testamento encontramos los apóstoles como esa estructura organizacional. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Luego los profetas, Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero también los ancianos, Hechos capítulo 11, versículo 30, y los obispos en Tito 1, 5 al 9, y luego los diáconos en Hechos capítulo 6, versículo 1. En el siglo segundo había dos órdenes, obispos y diáconos. En el siglo cuarto, el Concilio de Nicea reconoce la presencia del obispo como líder y al obispo de Roma como líder supremo. Y luego en el siglo VIII, el poder papal gobierna a través de cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes. Y posteriormente en el siglo XVI, el poder papal es desafiado. Nace el gobierno episcopal, el presbiteriano, surge el sacerdocio de todos los creyentes, indicando que el poder papal había tomado lo que es el gobierno autocrático, que no era la intención divina, sino que fuese un gobierno participativo, en primer lugar dependiente de Dios y no del hombre, y segundo lugar que fuese horizontal, es decir, abarcante, para que un grupo de personas gobiernen y no una sola. ¿Hay algún tipo, pastor, de comparación en términos de estructura y dirección del pueblo de Israel con lo que sería la organización de la iglesia? Porque lo estuve escuchando muy atentamente, donde usted decía que ahí en el libro de Éxodo, conforme a esas recomendaciones que dio aquella persona con una visión extraordinaria, usted decía que de ahí podría decirse que viene la estructura de la primera iglesia. Y entonces la idea es qué tipo de relación en términos estructural tiene el pueblo de Israel en aquel entonces con lo que es la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos en el día de hoy. Yo pienso que es muy buena pregunta, pastor, la que estás haciendo. Me gustaría en lo personal decir que la estructura de la iglesia hoy se parece más a la del Nuevo Testamento que a la del Antiguo Testamento. Pero ¿se dio algún sí, definitivamente que sí.
algún principio ahí en las recomendaciones de Jetro a Moisés? Por eso mencioné el libro de Hechos y mencioné, por ejemplo, Gálatas capítulo 1 y otras citas que hablan de una estructura organizacional. Sí. Estaban los apóstoles, estaban los diáconos, luego había obispos. En varios libros del Nuevo Testamento se menciona a obispos y ancianos. Juan hasta le dice a Gallo que él es un anciano, igual que él, yo también anciano, indicando que la estructura organizacional de la iglesia hoy en día está tomada como base de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, pero que definitivamente ambos modelos toman del Antiguo Testamento como estructura. Importante. Señores, de verdad que hemos sacado un buen tiempo para hablar acerca de esa parte que tenía que ver con Jetro y las recomendaciones que da, porque en ese entonces cuando estábamos tocando el tiempo fue muy, muy cortito y ya hoy hemos tenido el placer inmenso de seguir ampliando más acerca de esa estructura organizacional y de la forma en que Jetro, de manera tan sencilla y humilde, se acercó a Moisés, y destacando también el hecho de que el mismo Moisés tuvo esa apertura, no se cerró, y las recomendaciones y los consejos se pusieron en práctica para que hoy en día nosotros podamos ver esos consejos que pueden ser fácilmente aplicables a lo que tiene que ver con el liderazgo moderno. Así es. Me gustaría, pastor, no dejar pasar por alto que en la estructura organizacional, Jetro le dijo a Moisés las cualidades que debía tener un líder para ser nombrado. Sí. Número 1, debían ser hombres que respetaran profundamente a Dios. Amén. Esa estructura hoy debe seguirse como consejo en los nombramientos de las iglesias. No se deben nombrar en ningún cargo a una persona que no reverencie y honre a Dios, una persona que sea impía, una persona que conviva en la inmundicia. ¿Se acuerda que estuvimos hablando que Dios no usa a los que están en la inmundicia? Sí. Dios usa a hombres que, aunque sean débiles y pecadores, sean realmente listos o diestros para ponerse en sus manos, a pesar de. Por eso, número 1, hombres que respetaban profundamente a Dios. 2, que fueran dignos de confianza. Note eso. Que no vengan a dañar el crecimiento de la iglesia con falsas doctrinas, inventando cosas que Dios nunca le dijo que existían, inventando cosas que ellos dicen que son nueva luz, que solo Dios le ha revelado a ellos. Y Dios nunca se revela a una persona individual. Cada vez que Dios se revela, es para que eso sirva para las naciones, eso es así, para el pueblo. Número 3, que odiaran la ganancia deshonesta. Un líder no puede ser interesado en el dinero, en las ganancias deshonestas. Cuando digo el dinero no es malo en sí. Estoy hablando de algo indebido, ¿no? Algo indecoroso. Y entonces esas 3 estructuras aparecen prácticamente en el Nuevo Testamento cuando se nombran los diáconos, llenos de sabiduría, de gracia. Y quisiera leer textualmente para ustedes en el libro de Hechos capítulo 6, versículos 3 y siguientes, donde dice: buscad, en un imperativo. No se refiere el imperativo a buscar, sino a las cualidades que debían tener los que estaban buscando. Pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y 3, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, como dijimos anteriormente. Y dice que la propuesta agradó a la multitud. Y aquí encontramos un orden estructural. Note, la propuesta agradó a la multitud. La junta llevó una recomendación al pleno de la iglesia, y la iglesia, la multitud, en ese momento votó. Es lo que Dios desea que se haga. El Espíritu Santo guía, dirige el consejo de la iglesia. Uno puede estar equivocado, pero difícilmente que todos los hombres de Dios en una ocasión reunidos estén equivocados a la vez. Eso es así.
Conforme a estas ideas también es bueno recordar que la palabra de Dios da algunas instrucciones específicas en torno a cómo se puede ejercer el liderazgo y en quiénes se recae cuando se da alguna recomendación, donde se está haciendo selección de los diáconos, de los obispos, de los pastores, de los dirigentes de iglesia. Pues ahí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento da esas recomendaciones específicas, y de verdad que haber sacado un tiempo nosotros para dedicarlo justamente a esas instrucciones que Jetro le dio a Moisés y que Moisés puso en práctica ha sido de gran bendición para nosotros. De manera que vamos a invitar a toda la población para que demos gracias a Dios por la lección de este día, y agradecer también al pastor Cristian Veras, que durante estas 2 semanas ha estado con nosotros, deseando como siempre muchas bendiciones. Pastor, que Dios le guarde siempre. Amén, amén. Igual para usted, mi apreciado amigo, y para todos nuestros oyentes. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por estas lecciones que estudiamos cada día, que nos ayudan a crecer, que nos hacen ver el plan, el proyecto que Dios tiene para con nosotros de manera particular y para con el pueblo. Esperamos que estas lecciones continúen siendo un momento de crecimiento hasta llegar a ser a la plenitud de un modelo perfecto que es Cristo Jesús, en quien te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.